Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos un día más a la Nicoteca, que es el rincón de YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. En el vídeo anterior hablamos, un poco por encima sobre el tema de los impuestos, hablamos también sobre el tema de los youtubers, el tema de Andorra, el por qué eso no es un paraíso fiscal, el por qué eso no es incumplir ninguna ley, nada de esto, sino que además encima también contestamos al hilo de Alex del Capo, que eran, decía auténticas sandeces. Y además también es verdad que es un vídeo que se puede utilizar para contestar a cualquier influencer de izquierdas que sigue defendiendo hoy en día que, que pagar impuestos es patriótico, que hay que hacerlo por la sanidad, etcétera, 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 cuando en este vídeo de aquí demuestro perfectamente que eso no es así, que todo lo que dicen es una auténtica tontería, pero como una catedral. Tengo un vídeo pendiente que hacer respondiendo a una Instagramer en concreto que ha hecho un vídeo que la verdad es, para descojonarse, que quizás el sábado lo subo, pero también dependerá de si os suscribís, si le dais like y toda la historia, porque, veré que también os apetece, porque tampoco es que me quiera repetir mucho con el tema. Pero bueno, en ese vídeo, en el vídeo del lunes, os prometí que hoy haría un vídeo hablando sobre la cantidad de impuestos que se nos viene encima y el expolio fiscal, el saqueo fiscal que viene por parte de este gobierno. Así que sin más dilación, porque la verdad es que es mucho dato y mucha cosa, que empiece el vídeo, por favor. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Vamos a ir directamente al grano, vamos a empezar a hablar de los impuestos, pero antes creo que es muy necesario hacer un repaso del legado económico del 2020 para poder entender por qué es tan terrible todas estas medidas que está tomando este gobierno para este 2021 y, ojo, también para este 2022. Vamos a empezar hablando, algunos indicadores económicos que nos han dicho que este año 2020 ha sido, evidentemente, como todo el mundo podía esperar, un auténtico desastre. Por ejemplo, tenemos el indicador del Producto Interior Bruto, que indica, más o menos, si un país ha estado creciendo, económicamente hablando, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, señoras y señores, España ha caído un 12%. De hecho, estamos en la cola de la Unión Europea respecto a esto. En el momento que más nos ha tocado y en el momento que más cayó el Producto Interior Bruto aquí en España fue en el segundo trimestre, que cayó nada más y nada menos que un 22%. Una auténtica burrada, que estaba a los niveles de, la llegada de la crisis económica del 2008-2009. Evidentemente, tras una gran caída del Producto Interior Bruto, normalmente se espera para el año siguiente una recuperación de eso, ¿no? De hecho, aquí el gobierno tenía en cuenta en los presupuestos generales del Estado que el Producto Interior Bruto iba a subir a un 9%. Sin embargo, Bruselas, la Unión Europea, dice que eso es demasiado optimista, dice que va a subir un 5,4%, y el banco BBVA dice que, más o menos lo mismo, ¿no? Un 5,5%. Entonces, claro, esto teniendo en cuenta que el gobierno mismo ha reconocido, por ejemplo, que hasta julio no vamos a volver supuestamente a la normalidad económica. Sinceramente, yo creo que falta muchísimo para eso, creo que siguen siendo demasiado optimistas, esto la verdad va a significar que incluso podríamos estar hasta equivocados con el 5%. Y esto no lo digo yo, lo dicen incluso expertos económicos y, el propio gobierno, que dice que vamos a llegar tarde al verano, y eso, claro, puede significar un verdadero palaparo económico, sobre todo teniendo en cuenta que dependemos del turismo. Y si no estamos preparados para el verano, que es sobre todo de lo que dependemos económicamente, apague y vámonos. Claro, si esto además le sumas el desplome evidente del consumo, ya que la gente no va a tener dinero para consumir, evidentemente se ve muy complicado esta recuperación y este aumento del Producto Interior Bruto. Se también tenemos el otro indicador del paro, que, estamos a unas cifras a los mismos niveles de la crisis financiera del 2008-2009, que, se han destruido, que eso significa que no se pueden recuperar 360.000 puestos de trabajo. Una auténtica burrada. Pero es que si hablamos de, por ejemplo, parados, tenemos a 724.000 parados y 755.000 en ERTE, de los cuales probablemente dicen que la mitad van como mínimo a perder el trabajo final, es decir, que al final acabarán en el paro. A los mismos niveles y las mismas cifras de
el paro del 2008-2009. Y claro, si esto encima le sumamos que la deuda pública no la hemos reducido durante la crisis o durante la recuperación de esta crisis, sino que encima la hemos subido y estabilizado, pero es que encima, por culpa de esto, ha aumentado un 120%. O sea, una burrada, pero vamos, estratosférica. Esto además hay que sumarle, ¿vale? Para que entendamos la situación económica del momento, que encima tenemos un gobierno que quiere gastar más. De hecho, han creado los presupuestos generales del Estado de récord en gasto público. Pero fíjate por dónde, y ahí entendemos por qué están ahora mismo sablándonos impuestos o por qué están intentándolo, que a pesar de aumentar el gasto público a unos niveles estratosféricos, quieren o pretenden reducir el déficit público. Que por cierto, no os lo he dicho, pero el déficit público de este año, el déficit del Estado, es decir, el balance entre ingresos a base de impuestos y de gasto, había bajado al menos 11,3%, a los mismos niveles también del 2008-2009. Y este gobierno pretende este año subirlo al 7%. Teniendo en cuenta que encima, repito, van a aumentar el gasto público a unos niveles insospechados, pues la verdad entendemos por qué quieren inflarnos a impuestos. Pues bien, todo este caos, como podéis ver, que está muy complicado, porque repito, la deuda pública ha subido una auténtica barbaridad y va a seguir subiendo este año. ¿Qué pretenden hacer estos? ¿Cuáles son las medidas que quieren hacer para intentar solucionar todo este gran problema que tiene España? Pues la primera, ya os lo he dicho, que es la subida de impuestos, que la verdad, sinceramente, es una auténtica burrada. Y ya no es que se lo diga yo, que sí que es verdad que no soy economista, ni es que tenga un gran conocimiento de todo esto, sino que es que encima, ¿vale?, vemos cómo el resto de Europa está haciendo justamente todo lo contrario. Pero bueno, en fin, vayamos a por los impuestos que nos han subido este año y recordad, ¿vale?, que Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y compañía están diciendo que esto lo van a pagar los ricos. Primero de todo, tenemos el único probablemente impuesto que vayan realmente a pagar los ricos, que es el IRPF, que, bueno, han subido 2 puntos más las rentas superiores a 300.000 euros y pretenden recaudar con esto 144 millones. Tampoco es ninguna barbaridad, entonces es un poco inútil y además encima pues estás alejando a la gente que crea trabajos, realiza empresas y mete inversión. Luego además también suben el IVA del azúcar del 10% al 21%, que con esto pretenden recaudar 400 millones. Suben el IVA del azúcar, que el azúcar lo consume absolutamente todo el mundo y de ahí pretenden recaudar 400 millones, 4 veces más que en los impuestos del IRPF. ¿Realmente quién va a pagar todo esto? Los ricos no, ya os lo digo. Oye, por cierto, seguramente te esté gustando mucho este vídeo a pesar de lo que te esté diciendo, porque oye, información es la información. Así que oye, suscríbete, dale like y que sepas que esta tarde a las 8 voy a estar en el canal de Filosofía Política hablando precisamente de esto y de otras muchísimas cosas. Seguimos con el vídeo. Porque además también tenemos que suben el impuesto sobre las primas de seguros del 6% al 8%, que esto significará un ingreso de 500 millones de euros. Y además esto va a afectar a 17 millones de hogares españoles. Este aumento del seguro, porque al final esto evidentemente le va a repercutir en el propio consumidor de todo esto, no en las empresas, porque obviamente si a la empresa le subes un tanto por ciento de lo que está ofreciendo, evidentemente luego esto repercutirá en el precio final. Así que tenemos que un total, al menos de momento, ¿vale?, tenemos que el pueblo llano va a pagar 900 millones de euros y en cambio los ricos 144. ¿Lo pagarán los ricos? Claro que sí. Luego evidentemente mantienen, como no, por supuesto, el infame impuesto de patrimonio y ya no solo eso, sino que encima, ¿vale?, bueno, pues a partir de los 10 millones de patrimonio, pues va a aumentar del 2,5% al 3,5%. Pero ojo, ya no solo eso, sino que es que encima va a limitar las exenciones al 100%, las bonificaciones al 100%, como por ejemplo tiene Madrid. Así que los madrileños lo tenéis un poco jodido. Esto, señoras y señores, es a consecuencia de la armonización que exigía Esquerra, cosa que no tiene ningún puñetero sentido, que si tú quieres independizarte de un país, quieras que el resto de territorios tributen a los mismos niveles que tú. Si tú te quieres independizar, no tiene ningún sentido. Otro impuesto en el cual, pues en Madrid tampoco se tributa porque está bonificado a unos niveles insospechados casi, pues es el de sociedades, que quiere limitarlo al 95%. Ahí también pasa exactamente lo mismo que con el patrimonio. Y luego ya no solo eso, sino que encima para las sociedades anónimas de inversión inmobiliaria, que eso se resume a
los supuestos fondos buitre, imponen un gravamen del 15% de los de beneficios no distribuidos entre los beneficiarios, es decir, lo que se vuelve a invertir en la empresa. Luego, y esto a mí me ha parecido lo más maquiavélico de todo, ¿vale? Van a actualizar ahora mismo el catastro para, bueno, revalorizar o aumentar el valor de más de 1 millón de viviendas y claro, eso por culpa o gracias a la nueva ley de fraude fiscal, pues va a significar que el impuesto del IBI que se aplica en los inmuebles, ¿vale? Se basará en la base, o se aplicará, perdón, en la base imponible de precisamente el catastro. Y como lo van a revalorizar, esos ingresos van a aumentar. Luego también van a aumentar el impuesto de circulación, que va como consecuencia a significar que, por ejemplo, un coche que te cuesta 20.000 euros, te va a costar 21.000 euros. Y señores, no estamos para gastos, como comprenderéis, ¿no? Pero bueno, también hay que sumarle a esto la tasa Google, esa tasa que significó que Google al final no pusiera su sede aquí en España, no hay que olvidarlo esto, que bueno, que quieren aplicar un 3% de comisión por parte del Estado a todas aquellas operaciones digitales que se hagan a través de un negocio digital. Es decir, todo aquello que se haga por internet se cobrará un 3% por parte del Estado. Luego también, por ejemplo, tenemos la tasa Tobin, que quiere gravar un 0,2% a las operaciones de compra de acciones españolas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. Lo he tenido que leer porque la verdad, sinceramente, esto me cuesta de memorizar, pero a fin de cuentas significa, ¿vale?, que, bueno, a los inversores se les va a cobrar un 0,2% cada vez que hagan algún movimiento de inversión en la bolsa. Y claro, diréis, un 0,2% tampoco es mucho, ¿no? Hombre, teniendo en cuenta las cifras por las que se mueven este tipo de gente, pues estamos hablando de muchísima pasta, que además, ojo, eso al final va a acabar significando que lo paguen los ahorradores y evidentemente los pequeños inversores. Y ahora ya no solo eso, sino que encima también se está hablando de, bueno, subir el impuesto del alcohol y del tabaco, que esto también me hace mucha gracia, ¿no? Por ejemplo, el poner impuesto del alcohol y el tabaco lo hacen precisamente, como el tema de la luz también, ¿no?, para que supuestamente se consuma menos y supuestamente destruir este negocio, ¿no? Y luego, por otro lado, también suben los impuestos para hacer precisamente o supuestamente todo lo contrario, que es fomentar la economía. No tiene ningún sentido, ninguno. Pero bueno, estos son uno de los muchísimos movimientos que está haciendo este gobierno para ingresar lo máximo posible por parte del Estado. Pero es que aún así, señores, sobre todo teniendo en cuenta que van a seguir teniendo un déficit del 7%, que es una burrada, señores, ¿vale? Es una auténtica burrada. Ese déficit del 7% estaba en el año 2013, en plena crisis. Están apostando todo este gasto que plantean en los presupuestos generales se basa principalmente en los fondos europeos. Unos fondos, señoras y señores, que ya están politizando. Pero es que estamos viendo además cómo nuestra ministra Montero ya está haciendo triquiñuelas para que esta supuesta cogobernanza con las comunidades autónomas para gestionar este fondo europeo, pues al final no va a servir de absolutamente nada, porque ella al final va a tener la capacidad de decisión absoluta. Además de esto, ¿vale?, evidentemente tenemos las ideas de bombero de Unidas Podemos, que quiere pues nacionalizar sueldos y que las industrias sean estatales, ¿vale? Luego se preguntan por qué decimos que este gobierno es comunista cuando plantean ideas de este tipo, que precisamente eran ideas que estaban ejerciendo en la URSS y que evidentemente, señoras y señores, no funcionaron. Hay muchísimas más medidas que quieren tomar, que es un auténtico desastre, como por ejemplo fijar o limitar los precios de los alquileres, que ya está en proceso, y eso sí que me da, señores, muchísimo miedo. Pero si nos fijamos, porque es que si me pusiera a hablar de todas, la verdad es que no acabaríamos hasta mañana, ¿vale? Y fliparíais también de las burradas que son. Pero si nos fijamos en todo esto, hay algo en común en absolutamente todas estas medidas, y es el simple hecho de que lo único que buscan es beneficiar al Estado. Si os fijáis, no hay ninguna medida que se enfoque en generar las condiciones necesarias para que la gente encuentre trabajo. De hecho, es todo lo contrario. Están atacando a las sociedades, a las empresas, al patrimonio, al inversor, al ahorrador, el que al final acaba generando empresas, negocios, y que al final acaban generando nuevos puestos de trabajo. Se han centrado única y exclusivamente en recaudar para reducir el déficit. ¿Y por qué quieren hacer esto, señoras y señores? Porque evidentemente han hecho los presupuestos con el gasto más bestia hasta la fecha de la historia de la democracia española. ¿Y esto por qué es, señoras y señores? Porque buscan que la gente dependa del Estado.
Porque en vez de destinar, por ejemplo, todo este dinero a fomentar la creación de empresas, a fomentar la creación de trabajo, etcétera, etcétera, van a destinarlo a ayudas. A ayudas que al final, bueno, lo que conseguirán es que la gente acabe dependiendo del Estado y por ende de este gobierno. No han tomado ni una sola medida para fomentar, por ejemplo, el empleo, para fomentar que existan las condiciones necesarias para que el inversor de turno, para que el ahorrador pueda acabar invirtiendo aquí en este país para, bueno, crear negocios y crear trabajo. Algo que, señoras y señores, sí que está haciendo Europa y que España evidentemente no. Veremos a quién le va bien y a quién le va mal. Yo creo que está claro, ¿no? A quién le va a salir bien y a quién le va a salir mal. Es una auténtica burrada que estén aprovechando todo esto para perpetuarse en el poder, señores. Para estar en el poder. Porque esto al final acaba significando que les acaben votando. ¿Por qué? Porque dependen de ellos para seguir viviendo. La gente va a votarles a ellos porque dependen económicamente, sus vidas dependen de ellos. En fin, señores, que lo tenemos muy jodido, ¿vale? Porque es que además encima la ministra Montero dice que son unos presupuestos, los del 2021, expansivos al 2020, es decir, al 2022. Es decir, que van a seguir aumentando impuestos, creando nuevos impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, señores, espero que os haya gustado este vídeo. Lo siento por daros malas noticias, pero bueno, es lo que hay, chicos, es lo que hay. Muchísimas gracias a todos por apoyarme, por compartir, por darle like y sobre todo, muchísimas gracias a los nicotequeros, nicotecarios, doctorados en nicoteca y eminencias de la nicoteca. ¡Mua! Un besito. Y ahora sí, señoras y señores, suscribiros a este canal, únete a la resistencia que va a hacer muchísima falta. Me podéis apoyar a los miembros del canal y si os ha gustado este vídeo y queréis ver más, os dejo un vídeo por aquí. Venga, hasta luego. Chao.